España en tiempos de Franco tenía un sistema fiscal muy diferente al actual. Muchos impuestos que parecen curiosos o desconocidos hoy en aquella época eran parte de la rutina. Vamos a descubrirlos. Primero, el IRTP o Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo Personal. Se creó en 1957 con la Ley de Presupuestos del Estado y empezó a aplicarse en 1958. Gravaba directamente los salarios, aunque con una estructura limitada, y fue derogado en 1978 cuando nació el IRPF. Durante la época de Franco también existía el ITE, o Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. Se creó en 1964. Era un impuesto indirecto que se aplicaba por las ventas de las empresas, independientemente de beneficios o pérdidas. Se mantuvo hasta 1986, cuando fue reemplazado por el IVA. Por último, el IGR, o Impuesto General sobre la Renta, también se creó en 1964 para modernizar el sistema fiscal, pero afectaba solo a una minoría. Fue derogado también en 1978, junto con el IRTP. El impuesto de sociedades existía desde 1920, pero durante el franquismo fue reformado para favorecer a empresas nacionales y restringir a las extranjeras. Fue un impuesto con un control muy autoritario. Durante la dictadura de Franco ya existía el impuesto al lujo, que gravaba productos considerados innecesarios, como perfumes, relojes o coches caros. Además, había muchos impuestos indirectos sobre alcohol, tabaco, azúcar y también combustibles, que tenían tributos especiales desde la época franquista. ¿Qué tenían en común estos impuestos? Que eran regresivos. Afectaban proporcionalmente más a quienes menos tenían. No existía un IRPF progresivo como hoy, y la carga fiscal se basaba en el consumo, no en la renta. Tras la dictadura, España reformó su sistema fiscal, eliminando impuestos como el ITE y modernizando todo. Pero muchos de estos tributos fueron la base del sistema actual.